La enseñanza que vamos a abarcar hoy son principios de reino. Los primeros 120 años del reinado, después de que Saúl empezó a reinar 40 años, David 40, llega a los 80 años el rey Salomón. Reina 40 años y son los 120 años que se llaman a Israel el reinado de oro, la época de oro de los reyes. Algo que implementó mucho el rey Salomón fue consolidar mucho a la gente que servía en su reino. Cuando él empieza a consolidar personas que sirven en su reino, empiezan a tener ciertas características, de tal forma que su fama empieza a crecer. Tanto fue su fama que no nada más fue la fama de la persona, sino que fue la fama del reino con el cual él podía contar. Y vemos que durante esos 40 años el rey no tuvo quien le enfrentara en guerras porque lo respetaban por causa de lo que oían de él. Entonces vamos a ver cuáles son esos principios que el rey Salomón utilizó y que son importantes y que pueden ser utilizados hoy día dentro de las congregaciones. Pero hay algo interesante que quisiera también decirles en este aspecto. El rey Salomón tenía algo muy peculiar. Aparte que usted sabe lo que pasó con él, pero eso dejemos tantito ahí, pero algo tenía muy peculiar. Él tenía algo que los otros reyes no podían tener. Dios hablaba directamente con él. Los otros reyes por medio de profetas, etcétera, y son buenos, pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, entonces empiezas a entender los planes que Dios tiene para tu vida. Ahora, quiero que note esto, que quiero que vean el primer libro, por favor acompáñeme. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, en el versículo 1. Primer libro de los Reyes, 10:1. ¿Ok? ¿Está conmigo? Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Aquí hay algo interesante. El nombre Saba o Saba es un nombre de Etiopía que también significa 7 juramentos. ¿Cuántos? 7 juramentos es lo que significa el nombre de Saba. Entonces la reina de Saba escucha la fama. Ok, ojo, no es malo tener fama. Lo malo es cómo puedes utilizar esa fama. ¿Por qué? ¿Qué es fama? La fama es que personas exaltan las virtudes de alguien. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que realmente Dios necesita con su reino? Que su reino se vuelva famoso, que exaltemos sus virtudes. ¿Va? Que exaltemos las virtudes de Dios. Ahorita no estoy entrando en los puntos, es la pura introducción, porque si no nos vamos a ir un poquito más lejos. Ahora, la fama es importante. Jesucristo, cuando dice la Escritura que empezó a predicar del reino, su fama se extendía. La fama es precisamente exaltar o reconocer las cualidades de una persona o de alguien. También la fama es una idea positiva o negativa que la gente tiene sobre alguien. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente Dios quiere con su iglesia, con su reino? Que tenga una buena fama, que tenga una fama exacta, pero también la fama puede ser algo que es recomendado o reconocido. ¿Va? Entonces dice la Escritura de esta forma. ¿Cómo podríamos manejarlo con estas palabras? Oyendo la reina de Saba 7 juramentos, ahorita voy a explicar por qué. La fama, o sea, la forma en que opinaba la gente de Salomón, que había alcanzado por el nombre de Jehová. La única fama la cual no va a levantar tu corazón para que no seas humilde, es la fama que viene de parte de Dios. Si el cielo te reconoce, la gente te reconoce. ¿Me va siguiendo? Entonces, cada servidor tiene que tener en su corazón
que tenemos que levantar la fama del reino. Voy a continuar, por favor. Y dice la Biblia, y vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Sabe usted que los únicos que tienen las palabras y la respuesta a las preguntas difíciles es la iglesia? ¿Estás de acuerdo conmigo? La iglesia es la única institución la cual tiene que tener las respuestas difíciles a la sociedad. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de otro? Y la iglesia tiene que estar preparada en ese sentido. Versículo 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Otro punto interesante que la iglesia tiene que tener: lo que es la fama por el nombre de Dios, contestar preguntas difíciles a la sociedad, y otra, la sociedad siempre te va a abrir su corazón, o tiene la necesidad de abrir el corazón, pero a veces lo hace de una forma o con formas o con personas equivocadas. La iglesia tiene que escuchar el corazón de los que viajan tan lejos para reconocer las virtudes del reino, porque la iglesia es el reino que escucha el corazón de la gente. ¿Me estoy explicando? Le expuso todo lo que había en su corazón. Versículo 3, vamos un poco rápido. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. La iglesia tiene que estar preparada para poder tener respuestas correctas a una sociedad que se está perdiendo. Los servidores necesitamos tener respuestas para las personas que necesitan poder cambiar su estilo de vida. Sigo. Aquí vamos a empezar a predicar. Voy a tocar 7 puntos así rápido. Así como todo reino, toda nación tiene una constitución, tiene leyes. El reino de Dios tiene una constitución y tiene leyes, lo cual no voy a hablar ahorita. Pero lo que sí voy a hablar es sobre una estructura. Ojo, quiero que note versículo 4. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón. Primer punto, que la iglesia tiene que ser conocida o tiene que ser famosa por su sabiduría. ¿Qué sabiduría? Bueno, en nuestro diccionario dice que es el conjunto de conocimientos. Pero ojo, la sabiduría del reino es algo interesante. La sabiduría es poder resolver problemas difíciles, preguntas difíciles, con respuestas sencillas y a la vez profundas. Voy a decir otra vez esto. Poder resolver problemas o circunstancias difíciles con respuestas sencillas, pero a la vez profundas. Jesucristo está hablando de una forma sencilla a los discípulos, a la gente con la que está, y les empieza a enseñar por parábolas en algo, una forma que lo puedan entender, pero a la vez tenían algo muy profundo. Ahora, ¿cómo que la iglesia tiene que tener estas cosas? Por ejemplo, Salomón era conocido porque llegan 2 prostitutas. Una se acostó arriba del niño, lo mató, y la otra por la noche, esa misma, agarra y cambia al niño por el vivo y le pone el muerto. Entonces hay circunstancias, hay problemas en ese aspecto. Están delante del rey y Salomón se vuelve famoso por ese tipo de forma de cómo él puede resolver ese problema. Llegan las 2 y están peleando, no, que sí, que no, que mío, que el otro, que no sé qué, quién sabe cuánto. Ok, Salomón dice, necesito una espada. Y cuando él solicita una espada, al momento de levantarla, entonces cuando la levanta, dice, vamos a partir la mitad y la mitad. Levanta la espada para poderle dar la mitad a ella, la mitad a la otra. Entonces una de ellas dice, no, dáselo todo a ella. Y la otra, no, que sí, que lo parta. Entonces notamos que la forma en que resolvió ese dilema y ese problema, ¿por qué? Porque no habían testigos, solamente habían 2 personas que están una con la palabra de la otra. Entonces dice Salomón, ok, cuando algo se soluciona, se necesitan 3 testigos. Estás tú, pero aquí necesitamos otro testigo. ¿Cuál? Vamos a resolverlo con una espada. Cada vez
que la iglesia resuelve problemas, tiene que hacerlo con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es levantada, entonces la verdad sale a la luz. Entonces la iglesia necesitamos, como servidores, utilizar la escritura para poder resolver problemas difíciles. Hagan conmigo. Entonces, en este asunto, iglesia, Salomón es conocido y dice la Biblia que por causa de eso su fama, por las cualidades. La iglesia no tiene que hacer los conflictos, la iglesia resuelve conflictos de una forma sencilla pero profunda a la vez. La gente de afuera tiene que ver que hay sabiduría en las iglesias. Punto número 2. Ese fue el primer punto, la sabiduría en la iglesia. Punto número 2. Y la casa que había edificado. O sea, la reina de Saba se sorprendió de la sabiduría y de la casa que había edificado. Ok, yo quiero que note esto. En el hebreo aparecen palabras interesantes y en el paleohebreo aparecen algo mucho mejor y mucho más interesante. La reina de Saba se queda sorprendida por la estructura que tiene la casa de Salomón. Por ejemplo, ¿tú crees que la reina de Saba no tenía madera? Por supuesto que tenía madera. Una mujer que tenía cedros y grandes árboles de diferentes tipos de madera. Pero el asunto es de que cuando llega con Salomón, ella se queda sorprendida. La reina de Saba realmente tenía un palacio hermoso, según los historiadores. Pero cuando ella llega, no se sorprende tanto de la hermosura, sino se sorprende qué es lo que puede hacer con la herramienta o con el material que Salomón tiene. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me regalan un pedazo de tronco, ¿estás de acuerdo? Y al pastor le regalan un pedazo de tronco también. Y de repente el pastor dice, ya sé, voy a colocarle un hermoso cristal, le voy a hacer algunas figuras y voy a hacer una mesa de centro y voy a hacer algo wow y lo voy a barnizar, etcétera. Y yo tengo mi pedazo de tronco y digo, ponlo en esa esquina y ponle una maceta y punto. Ahora, el asunto es de que la reina de Saba se queda sorprendida por las estructuras y el diseño y la ingeniería que Salomón tenía. Déjeme decirle algo. El Eterno nos expone a todos a lo mismo, pero no todos hacemos lo mismo con lo que Él nos dio. ¿Me estoy explicando? Todas las iglesias están expuestas a lo mismo. Como las varas de Aarón, todas estaban expuestas a su presencia, pero solamente una reverdece. ¿Cuál es el asunto? Ahora, la reina de Saba se queda sorprendida. Wow, yo hago esto, yo con mi tronco le pongo una maceta, pero con el tronco hace una estructura. La iglesia tiene que tener estructura. Y es lo que veo, que aquí en esta iglesia hay estructura, desde que yo entro. Estructura. ¿Sale? ¿Por qué? Dios me ha permitido ir a iglesias grandes donde no tienen esa estructura. Pero es que, porque simplemente tomaron el tronco y pusieron una maceta. Entonces, todo servidor tiene que comprender que Dios le ha dado algo en el cual tú decides qué hacer con él. Todos los que están aquí tienen un llamado importante, un don importante, pero a final de cuentas tú decides qué hacer con lo que Dios te dio. Estructura. Que puedes trabajar con un engranaje correcto dentro de lo que estás haciendo. ¿Va conmigo? Punto número 3. Vamos en el versículo 4, cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría, primer punto, de Salomón y la casa que había edificado. Entonces, segundo punto. Versículo 5, por favor. Asimismo, la comida de su mesa. La reina de Saba se queda, ¡ah! ¿Qué comida tiene este cuate? ¿Tú crees que la reina de Saba no conocía el pollito, el pescado y todo eso?
Lo conocía, pero el asunto es en la forma en que se prepara. Es interesante, la iglesia tiene que tener 3 tipos de viandas. Las viandas son carne, están entre las comidas la carne, el pescado y el pollo. Toda iglesia tiene que tener este tipo de alimento para la congregación: la carne, el pollo y el pescado. No voy a meterme, bueno, sí, más o menos voy a ir rápido. Ella se queda sorprendida. Por ejemplo, en la carne está hablando de cosas sólidas del reino, porque está escrito: ¿cómo quieres que te dé alimentos sólidos si eres un bebé? ¿Cómo? Necesitas tener estos 3 tipos de alimentos porque estás expuesto a 3 tipos de personas. ¿A cuáles? A los conmovidos, a los convencidos y a los convertidos. Ahora, ¿quiénes que tenemos que tener para poder tener un buen alimento en una congregación? Necesitamos las viandas. Las viandas, ¿qué tipo de cosas enseñamos y cómo las enseñamos? ¿Y qué es lo que debemos de tener en balance? Por ejemplo, el pescado. El pescado es el animal que conoce lo profundo, las profundidades del mar, lo que es algo que se encuentra en algo que no se ve, pero sabes que está ahí. Por ejemplo, la iglesia tiene que aprender a conocer las profundidades. Por eso está escrito, que la iglesia en Apocalipsis dice: ¿y tú que conoces las profundidades de Satanás? Por ejemplo, la iglesia tiene que saber comer pescado. El pescado es rico, pero te puedes espinar, te puedes poner una espina y adiós. Ahora, el asunto es, iglesia, que tenemos que saber y conocer las artimañas de nuestro enemigo. Punto número 2, el pollo. El pollo o el ave es algo que se encontraba dentro, que pisaba la tierra. Está hablando de en la misma iglesia tenemos que enseñarles cómo tienen que vivir una vida común, una vida secular, vamos a ponerlo así, porque realmente aunque hagas cosas seculares, también son para Dios. El judío ve esta forma, el judío ve todo en una forma espiritual, que todo lo hace para el eterno. Ahora, quiero que note esto. ¿En qué formas de vida? A la iglesia se le tiene que educar las formas de vida. Tú que eres servidor, necesitas aprender a ver cómo tienes que vivir en una forma común, cuáles son los principios en los cuales una familia tiene que vivir. ¿Va conmigo? 3, la carne. La carne es algo interesante. Ok, vamos a remontarnos al libro del Éxodo. Se sabe la historia del libro del Éxodo. El Eterno saca al pueblo de Israel y lo primero que empieza a darles es maná. El maná, dice la escritura, que tenía, según Números 11, tenía el sabor a aceite. ¿Está conmigo? Y a culantro. Y esas 2 cosas servían para purgar. Cuando una persona está malita del estómago, le dan aceite y purga. Ahora, ¿por qué el Eterno, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, le da un maná que sirve para que sabe aceite? Y ellos se fastidian. Estoy fastidiado de este pan tan liviano que sabe aceite, yo quiero carne. Dios no les da carne por lo mismo, porque necesitaba limpiarlos de toda la comida que habían comido en Egipto para que pudieran recibir algo nuevo. Ahora, quiero que comprenda esto. La comida, cuando los israelitas se acuerdan de Egipto, dicen: y nos sentábamos y nos pegábamos, pero ahí estábamos, ¿no? Y nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos. Ok, déjeme decirle, el egipcio no decía: oh, mira, qué cebú tan bueno, se lo voy a dar a los israelitas, lo voy a matar, y es un cebú muy bueno para que ellos lo coman. No era así. La carne en la que ellos estaban expuestos era los animales que morían, los animales enfermos. Entonces los egipcios, después de 3 días, porque ellos pensaban que ahí estaban el espíritu de sus dioses, adoraban a diferentes tipos de animales. Acuérdate que para un egipcio era abominación un pastor de ovejas, porque ellos también adoraban las cabras, ovejas, etcétera, todo el ganado vacuno, etcétera. Ahora, entonces los animales enfermos y los animales que se encontraban muertos o que se morían por el trabajo o por ciertas cosas, los dejaban ahí que se hincharan durante 3 días, les tapaban con arena del desierto, les colocaban algunas especies. Acuérdate que ellos son especialistas en poder momificar.
Después de 3 días tomaban el cuerpo del animal y entonces lo partían y lo cocían con ciertas hierbas y entonces hacían un caldo gigantesco y se los daban a los israelitas. Por eso Dios dice: necesito desintoxicarte de toda la cochinada que te comiste en Egipto. Por eso te estoy dando ese pan que sabe aceite. No, que yo quiero. Ok, te voy a dar codornices. Llegan las codornices. ¿Por qué Dios no utilizó patos o algún otro animal? Porque la codorniz es el único animal de 18 centímetros, el cual está en la tierra, pero conoce los tiempos del cielo. Cuando va a llover, la codorniz se aloca, sabe qué hacer, etcétera. La codorniz era como que el estatus o del tiempo de lo que iba a suceder, si iba a llover o no iba a llover. Y ellos empiezan a comer tanto que se mueren. Ojo en esto. La carne o las codornices representa cosas del cielo. ¿Qué dice Dios? Yo no te puedo dar cosas del cielo si no te desintoxico de todo lo que te comiste en el mundo a través del maná. Y cuando tú estás desintoxicado, entonces yo te puedo dar carne. Porque no me vas a comprender lo que yo tengo del cielo para ti si primero no quitas tus argumentos del mundo. Ahora, notes esto. Ellos empiezan a morir. Jesucristo lo dijo con los fariseos. Te estoy explicando cosas terrenales y no me entiendes. Mucho menos cuando te explique las cosas del cielo, no me vas a entender. Entonces la iglesia tiene que conocer la carne de la codorniz. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el cielo para que lo podamos hacer en la tierra? La reina de Saba se queda. Tiene buen alimento. Esa es una parte de la estructura. Punto número 4. Ok. Asimismo la comida en la mesa. Vamos en el 4. Las habitaciones de sus oficiales. Ok. La reina de Saba se queda sorprendida por las recámaras de los oficiales y dicen: wow, qué padre, qué chido está esto. Oye, ¿y por qué los tienes bien descansaditos? Ok. La mejor guerra que ganas es la que evitas. ¿Cómo? Si mis generales tienen buen coco, están tranquilos, están descansados, entonces podemos evitar guerras. Salomón empezó a fortificar ciertas ciudades, las cuales eran tan interesantes, porque cuando fortificas una ciudad aumenta su valor. Ojo en esto. Salomón empieza a hacer, por ejemplo, entre unas de las ciudades, les empieza a hacer las famosas puertas. Eso lo pueden encontrar ustedes en su historia. Salomón hizo que los accesos, por ejemplo, abrían una puerta, se tenía que cerrar esa puerta y mecánicamente se abría la otra, así como los bancos, pero eran 7. Cuando acababas de pasar esas puertas, había un pasillo más o menos como de aquí a aquí, con unos muros, los cuales estaban rellenados del otro lado con arena. ¿Por qué? ¿Sabes qué hacía Salomón? Desanimaba a sus enemigos antes de hacerle guerra. Híjole, está difícil el acceso. 7 puertas, si yo llego aquí y logro pasar esas 7 puertas, estos muros se rompen y se llena de arena todo el acceso y no puedo entrar a la ciudad. ¿Qué hago? Pues no le podemos hacer guerra a Salomón, porque la mejor guerra que ganas es la que evitas. Todo servidor tiene que comprender que si menos guerras tienes y las evitas, es mejor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, yo quiero que note esto: el acceso del corazón. No, si yo voy en la calle y me dicen una grosería, no me va a doler. Pero ¿qué pasa si mi esposa me dice la grosería? Me va a doler. ¿Por qué? Porque ella tiene un acceso más profundo a mi corazón. Tienes que cuidar tus accesos, servidor. Date cuenta a qué palabras le das acceso, a qué murmuraciones le das acceso. Entonces, eso puede llegar a hacerte estragos. ¿Estás de acuerdo?
Entonces, entre más descansaditos estén los generales, mejor. Hablando de esto, donde reflexionaban, donde tenían comunión, intimidad con Dios. Punto número 5. El estado y los vestidos de los que le servían. ¿Va? El estado y el vestido de los que le servían. Ojo en esto, aquí vemos este punto interesante. La reina de Saba se queda impresionante de los servidores. O sea, primero, de su estado. Acuérdate que un servidor no podía estar delante de un rey enfermo o triste. Por eso encontramos a Nehemías, que cuando le dijo, ¿estás enfermo? No, tú estás triste. Y dice, y temí en gran manera, porque estaba prohibido tener una cara de guarache aplastado delante del rey. Y mucho menos enfermo. Ahora, esta parte de esta estructura es importante en el reino. Por ejemplo, si tenemos servidores enfermos, fíjate que el pastor esto, no, que fíjate que están enfermos y pueden contagiar a otras personas. ¿Me estoy explicando? Entonces, no podemos tener servidores enfermos. No se puede, dentro del reino no se puede. Personas que odian, personas que esto, personas que el otro. ¿Me estoy explicando? No tengo mucho tiempo en ello. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pueden contagiar a los demás. Otro punto, y sus vestidos. Interesante. Los servidores tenían 3 tipos de vestidos, como el rey tenía 3 tipos de vestidos. El rey, cuando el rey iba a juzgar, se colocaba unos vestidos de juez. Hoy lo vemos con la toga, ¿no? O sea, el juez, ¿por qué no vas a hacer juicio así como vas acá de traje guapito? No, me tengo que ponerla. Porque esa vestidura le da autoridad. ¿Estás conmigo? Ahora, el rey cuando iba a juzgar, y no solamente juzgar hablando de juzgarlo, te voy a juzgar. No, juzgar, vamos a ver otra perspectiva. Es algo en donde ganas o pierdes, o simplemente ponerte de acuerdo. Cuando el rey iba a juzgar, traía un traje especial. Y todos sus servidores se vestían de la misma forma que el rey iba vestido. ¿Me explico? Iban uniformados, porque nos colocamos la camiseta contigo en lo que tú determines. Toda estructura de reino tiene que estar realmente, poder estar de acuerdo. Mismo el Señor, entre 2 o 3 estén de acuerdo, yo ahí estaré. ¿Por qué? Porque así como el rey está, también sus servidores. Entonces el rey cuando se sentaba a juzgar se colocaba un vestido y los servidores, imagínate, todos los servidores igual como iba el rey. Y la reina, traen la camiseta, quieren decir que están de acuerdo con su rey. Segundo tipo de vestimentas, las vestimentas de honra o las vestimentas de gala. Notamos en varias partes del pasaje donde dice la escritura que los reyes se sentaban a las puertas de las ciudades con sus vestiduras de gala. Vemos acá, vemos a Josafat y vemos a algunos otros con sus vestiduras de gala. Las vestiduras de gala es para honrar a alguien. Por ejemplo, cuando se trate de honrar a un servidor, todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo crees? ¿Qué? Hay que honrar, saber aplaudir lo que otro hizo. Entonces eso hace que la estructura se vuelva más fuerte. Colocarnos un vestido de honra. Si el pastor va a honrar a alguien, usted esté de acuerdo, póngase las mismas vestiduras para que esto pueda funcionar. Tercer vestidura. La tercera vestidura que tenían los reyes era para ir a la guerra, sus armaduras. ¿Sale? Ok, el rey sale con la armadura de guerra y ¿sabe qué hacen los demás? Todas sus armaduras. ¿Por qué? El rey va a la guerra. Eso quiere decir que si uno lucha por algo, esa lucha es de todos. ¿Sale? Si viene la pasión de algo, esa pasión tiene que ser de todos. Vamos a luchar y todos, imagínate qué impresionante, ¿no? Vestido de guerra y todos sus servidores vestidos de guerra. ¿Cómo? Yo estoy contigo. Este tipo de estructuras funcionan súper bien dentro de las congregaciones. Vamos a ver el sexto punto. El sexto punto, el estado y el vestido de sus oficiales que le servían, sus maestresalas. ¿Vale?
El estado de de los servidores es importante porque desde que entras, la sonrisa de la persona es importantísima. Hay personas que no se quedan en la iglesia porque necesitamos tener un estado interesante desde la entrada. ¿Está de acuerdo conmigo? Recuerdo que en una ocasión fui a un congreso en Tamaulipas. El avión se retrasó, llegué al evento y pues tú como dices, bueno, voy a dar la conferencia y me paso con mi maleta y entonces entendí los 3 niveles de los ujieres, no sé cómo les llaman aquí, porque está el ujier, el rugier y la brujier. El ujier es aquel que sabe hacer su trabajo y que es buena onda con la gente, ¿no? Y es amable y todo. El rugier es, ¿qué? Siéntese ahí. ¿Qué no sabe leer o qué? Y el nivel más alto es la brujier. O sea, ya te imaginarás, es una... Cuando yo llegué ahí, pues me voy adelante y en eso se acerca una brujier, marca nivel... ¿Qué hace aquí? ¿No sabe leer? Es que mire, estaban ya terminando casi la alabanza. No puede estar aquí. Digo, pero es que yo vengo. No, que agarra la maleta y que me manda hasta la esquina. Y el pastor me ve de lejos. Entonces, pues dije, bueno, ya vio el pastor. Yes. Me paso y dice, ¿usted no entiende? O sea, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Le digo, sí, claro, pero es que, no. Y que me manda hasta el otro lado. No lo quiero volver aquí porque entonces le voy a decir a los de seguridad que entonces Pues yo, obediente, ¿no? Porque al final de cuentas es una autoridad, yo me voy. Y el pastor me ve, ya. Entonces cuando bajo la palanca de la maleta, pues yo también, ¿no? Y pues así me fui escondiendo de la... Entonces me dieron el lugar y todo, fueron los 3 días de congreso. Terminamos el último, el pastor me dice, oye, ora por todos los ujieres, porque pues tú sabes, están en la chamba y no... Luego, ok, va, ya está. Y entre ellos la brujier. Cuando llego con ella, yo dije, no, ahorita vas a ver. Pero no, Dios le dio una palabra increíble. Pero antes de que cuando yo llego con ella me dice, pues usted tiene la culpa, ¿por qué no me dice quién es? Pues bueno, el asunto que Dios le dio una palabra increíble. Ahora que tengo oportunidad de poder ir a esos lugares, es una mujer totalmente increíble, diferente totalmente. Ahora, entonces, no sé por qué les dije esto, pero fue por algo. Entonces, vamos a ver otra cosa, que la reina de Saba se quedó sorprendida fue de los maestresalas. El maestresalas es el control de calidad. El maestresala es encargado de los banquetes y de todo. ¿Te acuerdas que Jesucristo, y no tuve tiempo ahorita para decirle lo que el paralelismo que tiene el reino de Salomón con estas estructuras a lo que Jesucristo hizo? Por eso lo estoy haciendo rápido. En este sentido, el maestresala, o sea, ella se queda sorprendida de los maestresalas. ¿Por qué? Porque el maestresala es una persona que ya pasó por todos los puestos en donde él tiene el control de calidad, en donde dice, a ver, espérame, estás picando mal la cebolla está así, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que la iglesia, que todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer de calidad. Son los maestresalas de la iglesia, todo tiene que ser de calidad. Punto número 7 y último. ¿Está conmigo? Y dijo el rey, el estado de sus vestidos oficiales que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó ¿qué? Asombrado. Quiero decirle algo interesante en esto. Quiero decirle algo. La reina de Saba se queda sorprendida por el holocaustos y en la forma de adorar. Quiero que note esto. En el libro de las Crónicas, paralelo a este pasaje, dice, y la escalinata, que era de la casa del rey a la casa del Señor. La escalinata, ¿qué es una escalinata? El acceso que tienes hacia Dios. El holocausto, ¿qué es? El acceso que tenemos hacia Dios. Es importante que todo lo que hagamos, incluyendo nuestra adoración,
o sea, de una calidad y de una forma realmente hermosa. Hay 3 tipos de formas como adorar, pero no me da tiempo de poder ver esto. Pero lo que sí le quiero decir es de que el acceso que puedes tener de la casa del rey, ojo en esto, interesante, la casa del rey no estaba más arriba que el templo. El templo estaba arriba y la casa del rey estaba abajo. Y había una escalinata. La gente que piensa como reino y que tiene mentalidad de reino, el servidor que tiene este tipo de mentalidad, sabe el acceso que tiene delante de Dios. ¿Me explico? Más abajo dice la escritura, dice, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. ¿Y cómo se quedó? Asombrada. ¡Oh! Espérate, yo soy una reina. Yo tengo un reino. Etiopía era un reino increíble en esa época. Yo soy una reina, pero no tengo estructura como tú la tienes. Porque es una estructura de reino. Y la mujer se queda asombrada. Vimos 7 cosas: la sabiduría, estructura, las viandas, las habitaciones, los maestresalas, los servidores, los maestresalas y los holocaustos. Y el nombre de Saba significa 7 juramentos. En la forma como tú eres, es como percibes el reino. Si tienes una identidad correcta de quién eres, entonces tendrás una identidad correcta de qué tienes que hacer en el reino. Una persona que tiene identidad tiene 3 cosas: sabe su origen, sabe su valor y sabe su destino. ¿Cuántos de los que están aquí se suben en un taxi y el taxista les pregunta: ¿a dónde va? Y le dices: a donde sea, a donde quieras, ahí me dejas donde quieras, ¿verdad? Si no tienes un destino, no tienes un lugar a donde llegar. Si no conoces tu propósito en la vida, no conoces qué es lo que tienes que hacer en el reino. La escritura dice que entonces más adelante, dice la escritura así: y la reina de Saba dio 120 talentos de oro al rey. El número 120, el número 12 es gobierno, multiplicado por 10 son 120. Esto significa en la numerología hebrea, habla el 12 gobierno, el 10 responsabilidad divina. ¿Sabe qué es? Tenemos un gobierno con una responsabilidad divina. La iglesia tiene que tener una responsabilidad divina en un gobierno en la tierra. ¿Por qué no le dio 130, 140? ¿Por qué 120? Porque Dios había determinado eso. Y dice la escritura que la reina de Saba le dio muchas especies y piedras preciosas. Ojo, y acabo en esto. ¿Qué son las especies? Cuando alguien llega a una iglesia de reino y la persona que llega tiene mentalidad de reino, lo que la persona deja es una semilla. Salomón tuvo un huerto que tenía todas las variedades de plantas que existían en el oriente. Por eso habla de los huertos de Salomón. Cada persona que viene a tu vida te tiene que dejar una semilla para que crezca algo en tu corazón y pueda dar fruto. Y dice la Biblia, pero Salomón le dio a la reina de Saba cuanto quiso. ¿Está de acuerdo? Y aún lo que aparte el rey le dio. Quiero decirle, la generosidad de nuestro rey, cuando tú le das a Dios, entonces Dios da lo que Él quiere darte, más lo que pidas.